Muy bien, entonces, vean, gracias. Yo creo ahí vamos bien. Ya habíamos empezado a platicar acerca del diseño geotécnico en sistemas de cimentación. Ya sabemos que pues, por sistemas de cimentación vamos a entender cualquier estructura o sistema que va a tratar de trasladar al suelo o al estrato donde decidamos colocar nuestra cimentación. Pues obviamente todas esas cargas y efectos que va generando la estructura. Eso está bastante claro. Pero lo importante es de que, como les decía la otra vez, generalmente no es quien diseña la cimentación, no es quien pues, diseña la edificación. Y sí, lo que debe de tomar en cuenta es todas las características que incluye el diseño, el estudio geotécnico, pero especialmente algo que en realidad cuesta un poquito abarcar con la calidad de información que nosotros vemos acá, que es algo que se le denomina la interacción suelo-estructura. A ver, cuando nosotros tenemos cimentaciones que van a ser de bastante profundidad o son de bastante dimensión, el problema que se puede llegar a generar es de que eh, cuando las dimensiones son considerablemente grandes, un efecto de torsión, por ejemplo, en el tronco de columna o en el pedestal o en la parte donde el suelo deja, perdón, la cimentación deja de tener contacto con el suelo, puede verse directamente afectado dependiendo de la consistencia del suelo y las características que esto va a tener. Entonces, por ejemplo, si nosotros no tuviéramos la información, información geológica, ok, por ejemplo, el inciso 4 y el inciso 5 y 6, especialmente, lo que va a pasar es de que cualquier sistema de cimentación que nosotros tengamos, generalmente va a estar generando una presión en toda esta parte debido a la carga distribuida o a la carga que se está trasladando de la edificación. No es lo mismo apoyar una zapata sobre un suelo donde va a estar completamente confinada a todos sus laterales, que, por ejemplo, nosotros pudiéramos poner de aquí hacia abajo un estrato mucho más denso, mucho más compacto, mucho más consolidado que el estrato que podríamos tener acá, en toda esta superficie. ¿A qué voy? Si por ejemplo fuera un suelo blando, un suelo que es, como pudimos platicar la vez pasada, puede estar sujeto o expuesto, mejor dicho, a una licuación. El problema está en que en algún momento de algún sismo, lo que puede ocurrir es de que todo este estrato que está en el desplante de la cimentación, está en color verde, puede llegar a reactivar. Entonces, durante algún sismo, puede ser que si no tenemos estos tres incisos principalmente, este suelo no va a generar alguna oposición a que la zapata incluso pudiera desplazarse, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos, pues digamos, poca información, o no tenemos la información geológica de la zona completa, digamos que no sabemos a qué eh, velocidad de onda podría transmitirse el estudio geotécnico. Ahorita les voy a enseñar un estudio de suelos que se realizó. Me trasladaron para poder revisar un puente y algunos de los que hemos hecho, donde ustedes van a poder ver cómo a veces se genera en algún punto de la superficie algunos ensayos que producen una serie de ondas. ¿Sí? Entonces los había mencionado. Cuando topan con algún estrato, que es mucho más resistente, lo que ocurre es de que acá genera una especie de rebote. Como si fueran ondas sonoras en un espacio que no está obstaculizado. Y cuando está obstaculizado por una roca o un macizo rocoso, ¿qué es lo que ocurre? Te rebotan las ondas. Pues eso nos sirve para conocer también toda la geología de la zona. Entonces, teniendo todo ese panorama de información, teniendo todos los resultados del estudio, por ello especialmente van las respuestas y los resultados de los ensayos de laboratorio, ustedes van encaminando mucho mejor su propuesta de cimentación, ¿sí? Claramente, los índices de sismicidad, que son los que aparecen en su AGI SNSE, que digamos que es lo que estamos viendo con los compañeros de diseño avanzado, habrán municipios
hablando del territorio guatemalteco, habrá municipios que pueden llegar a tener índices de sismicidad mayores. ¿Sí? Me refiero a al índice I sub 0 de 4.1, 4, 3.5. Antes era más bajo, bueno, Petén llegaba a 2. Entonces, el detalle es de que si nosotros estamos generando, si estamos consiguiendo esta información proveniente de sismos y en algún caso llegáramos a tener también agua subterránea o presencia de agua, el problema es de que esto va a afectar o puede amplificar o puede generar un efecto de licuefacción en el lugar. ¿Sí? Si no estuviera la indicación o la exploración de agua, el problema es de que puede el diseñador no tomar eso en cuenta y el resultado o la respuesta del suelo cambia totalmente. Si ustedes tienen sólido, tienen granos o tienen algún suelo dentro de agua, como la prueba del hidrómetro, ¿sí? Lo que va a pasar es de que todo el suelo va a empezar a sedimentar, ¿sí? Se va a reacomodar. Digamos que las partículas que son más densas, porque todos los suelos no son suelos de una sola materia o de un solo tipo puros, ¿sí? Generalmente para poderlos conseguir incluso hay que no fabricarlos, sino limpiarlos, ¿sí? De algunas impurezas. Es decir, que por ejemplo cuando ustedes encuentran limos en el suelo, si encuentran limos puros, eso es una baja probabilidad. Arcillas puras también es una baja probabilidad. Si encuentran arcillas puras, en realidad tienen es una pues, pequeña mina que se puede comercializar no para suelo, sino para otros usos, etcétera, etcétera. Entonces, es muy raro, muy difícil encontrar un suelo 100% puro de un solo tipo de, de un solo tipo de suelo. Entonces, como hay varios tipos mezclados, lo que va a suceder con la presencia del agua es de que por densidad, obviamente, el agua ante efectos de sismo empieza a generar un reacomodo. Es decir, las partículas más densas, más pesadas, tienden a bajar y las más livianas a subir. El cálculo de la capacidad admisible del suelo, eso es un resultado de los incisos anteriores. Entonces, estas otras partes son las que veíamos la vez anterior en la normativa, ¿sí? Es decir, que si nosotros tenemos la capacidad admisible, dicho en otras palabras, eso es el valor soporte. Si tenemos verificación de asentamientos, aquí normalmente lo que hacen los laboratorios es de que ensayan los tipos de suelo y base a la muestra que se ha encontrado. Y lo que tratamos de conseguir, van a ver ahorita en el estudio de suelo que voy a enseñar, eh, por estratos, incluso también nosotros podemos llegar a conseguir módulos de elasticidad. Digamos que si este es mi nivel de suelo, yo voy teniendo variedad de los estratos. Así también va a ser el tipo de, ¿sí? No sé si esto fuera un tipo de estrato, digamos, 2, 3, 4, con diferentes profundidades. Lo que va a ocurrir es de que cuando nosotros generemos ya la presión de la cimentación sobre los diferentes estratos, digamos, mi zapata quedará en el primer estrato. Esto va a generar un bulbo de presión, que idealmente, si fuera el mismo estrato, con el mismo módulo de elasticidad, se va a deformar igual, porque es el mismo módulo de elasticidad, tenemos resistencia a materiales. Pero lo que pasa es de que si yo tengo un módulo de elasticidad, nosotros tuviéramos un módulo de elasticidad, esto es estrato, pero si fuera un módulo de elasticidad 1, un módulo de elasticidad 2 y un módulo de elasticidad 3, el problema está en que o ya sea bien, puede amplificar el efecto, puede ser más deformado,
Y puede ser que el último, al contrario, esté más denso. Entonces, lo que originalmente pasaba acá, puede ser que disminuya. Entonces no va a ser tan denso. Precisamente por eso es que aquí está hecho un poco a la brava, pero precisamente por eso es tan importante conocer cómo se va a comportar mi suelo, no solamente a nivel de que yo lo cargo y esto me genera un valor soporte y veo cuánto se puede llegar a hundir. No basta con eso, sino también deberíamos de revisar todo el resto de información. Que generalmente eso, en una buena parte se va a dar a partir de las conclusiones provenientes del geotecnista, ¿sí? Y no está de más escuchar sus recomendaciones. Casi siempre, o de hecho incluso alguien acá puede decidir especializarse en el tema de ecotecnia y se va a dar cuenta que todos los suelos en sus diferentes combinaciones de estratos siempre producen resultados completamente diferentes. Puede ser que estemos trabajando, y de hecho eso ocurre bastante frecuente, pu- puede ser que en el mismo proyecto son dedos diferentes. Vieron en la primera altura 1 metro, desde a lo mejor yo 1,50, 2, 1 metro, y en otro estrato, 30 metros después, puede ser que el primer estrato sean 4 metros. Pueden llegar a generar una variación bastante considerable. Y muchas veces las recomendaciones de los geotecnistas, bueno, no muchas veces, sino siempre, por favor, tómenlas en cuenta, pero especialmente les pueden ayudar, sobre todo a ahorrarse dinero y no exponer mucho la cimentación, porque puede ser que ante ese cambio tan abrupto, y les diga, a pesar de que el sondeo número 1 dio menor profundidad, puede ser que el sondeo 2, 3, 4, 5, 6 hayan dado resultados diferentes al primero. Pero si uno solo se queda con la lectura y con lo primero que me salió y hasta ahí llegan mis conclusiones, y no leo o no interpreto adecuadamente lo que él me quiere recomendar, eso puede generar bastante complicación en la interpretación de resultados, ¿sí? Y bueno, ya de último, pues van a estar los croquis de los sondeos. Esto es bien importante. Por ejemplo, cuando trabajamos puentes, algunas veces nos ha pasado que traemos la línea central, ¿sí? Y pues obviamente esa línea central va generando algún tema en carreteras. Va generando pues obviamente sus curvas, ¿sí? Y puede ser que justamente aquí pues atravesaba un río, ¿sí? Muchas veces quien diseña los puentes no es el mismo, no está involucrado en la parte geotécnica. Pero como sabe que aquí va a haber un estribo y aquí va a haber otro, el estribo son las partes que sostienen el puente, el tablero. Entonces dice, mire, fíjese que hoy hice aquí un sondeo. Este es mi sondeo 1 y este es mi sondeo 2. Entonces, de que uno diga, muy bien, la cimentación de este estribo la diseño. Normalmente esto se le llama estribo de entrada y este estribo de salida. Si es de que mi caminamiento va en esta dirección. ¿Se recuerdan del caminamiento? Entonces, puede ser que cuando yo vaya a colocar acá mi cimentación, eh, digamos, bueno, lo ideal es dejarla en este punto, porque con mi croquis o mi mapa o mi plano de ubicación de sondeos, claramente yo puedo ver que no hay variación. Puede haber una variación permitida. Generalmente eso va a ser a criterio también del geotecnista, porque él va a tener dos estratigrafías y va a decir, no, la del marcador negro varía bastante con la del marcador azul, entonces no vale la pena. Donde se hizo el sondeo, ahí tiene que quedar el estribo. O puede ser, no, las dos son iguales, no importa si alguien se corre o ajusta un poco el estribo, porque muchas veces pasa. Lamentablemente, acá en nuestro medio, sucede que, y esto es de interés a ustedes, pero digamos, aquí hay 40 metros. Bueno, y vinieron los del laboratorio, hicieron ahí sus sondeos, pero algunas veces pasa lo siguiente. Viene el diseñador geométrico y dice,
fíjense que yo esto lo había diseñado para, no sé, voy a poner una barbaridad que no creo que pase, para 200 kilómetros por hora. Entonces, una apertura bastante grande de curva. Esto me lleva a un perate, me lleva más relleno, etcétera, etcétera. Y uso. Y puede ser que después digan, no, fíjense que no nos aprobaron el presupuesto. A mí no pasa. Entonces, ¿qué sucede? Si yo originalmente esto tenía, digamos, un radio por la velocidad de, no sé, 200 metros, por ejemplo. Como ya no puedo prolongar tanto mi curva para usarme esta velocidad, fíjense que logramos ajustarnos porque aquí también hay una propiedad privada y habría que comprarla y o sea, cosas que pasan. Entonces tengo que evitar esa propiedad. Bueno, está bien. Entonces hay que pasar por acá. Digamos que mi línea central la desplazamos. ¿Sí? El río no se puede mover, pero lo que sí puede suceder es de que yo tenga que modificar mi enfoque. Y puede ser que la reduzca aquí, pues bueno, mi escala, de hecho, hasta parecer equilibrio, pero no. Y puede ser que este sondeo 1 haya quedado ahora a 100 metros de separación. Eso no se puede utilizar. Entonces, ¿cómo pueden ustedes verificar la ubicación exacta de sus sondeos? Primero, a partir de coordenadas. No acepten sondeos que no tengan coordenadas. ¿Sí? Regla general. No voy a aceptar sondeos sin coordenadas. ¿Sí? Y si se las dieron así, regresen el estudio a su laboratorio. Quiere decir que no está bien hecho. O alguien no hizo bien su trabajo. Si tiene coordenadas, ustedes recuerden que van a trabajar proyectos generalmente proyectos nuevos. Cuando hablamos de proyectos nuevos, créanme, hay una cantidad de cambios como este tipo. Este es un ejemplo, pueden haber otros. Puede ser que hayan encontrado, no sé, o hayan conseguido comprar alguna propiedad aquí donde el río se contrae. Y a lo mejor ya no es un puente de 40 metros, resulta ser ahora uno de 18. Pero eso es una considerable. Vale la pena modificar todo mi trazo horizontal de mi diseño geométrico de tal manera que no tenga que invertir tanto en un puente. Pero el estudio de suelo, pues esto valió, todavía no funciona. Entonces, además de las coordenadas, si yo tengo mi croquis, porque también dependiendo con qué hayan tomado las coordenadas, puede haber una variación. No todos los GPS son, digamos, exactos. De tal manera que si teniendo una exactitud. Ah, bueno, parece ser que con el aparato, el sistema que hayan tomado las coordenadas, tenga variación, porque a veces, miren, las cosas como son. A veces mandan a los laboratoristas y con el teléfono, o sea, con un margen de más o menos 20 metros, toman alguna coordenada. O sea, no siempre llevan un GPS fino. Pero a veces en el croquis pueden ustedes mostrar, pueden ustedes identificar eh, miren, el tema de los cambios, eso es inevitable, ¿sí? También, miren, no es malo confiar en la gente, por favor. Pero también, si en algún caso ustedes no tienen alguna constancia, aunque sea fotográfica, del registro que fue sucediendo durante las perforaciones, ¿cómo se consta que sí se dieron con mal? A menos de que no rellenen los pozos en estos laboratorios y sabes que no tienen oído. Ahora nosotros en ese estado, saben que lo que pasa. Y el resultado es el. Entonces, pues, muy bien, ahora ya teniendo toda la información importante, vamos a revisar los sistemas suelo cimentación o suelo fundación. Lo que les decía a un inicio, parte de la estructura se encuentra en contacto con el suelo, ¿sí? Y ahí nosotros debemos de desfogar todas esas cargas. Miren, esto es bien importante porque
el aspecto estructural y geotécnico debería de estar de la mano. O sea, idealmente, en algunos casos, eso, solo a una persona conozco, no está aquí en Guatemala, pero es geotecnista y estructural, entonces, de lo contrario, si no es la misma persona que domine las dos áreas, por lo menos los dos especialistas deberían de mantener una comunicación bastante abierta, porque esto va a ahorrar bastantes contratiempos, especialmente cuando se esté generando la excavación y proceso de fundición. Les ponía el ejemplo la vez pasada donde, pues, lamentablemente no ocurrió esa comunicación tan fluida, ¿sí? En este hospital que les mencionaba. Y el problema fue que del presupuesto que tenían pensado para cimentación, sí, pues ya revisando la semana pasada, se les fue casi un 40% más. Eh, el detalle es de que esos son costos que al final, ¿quién los va a absorber? Porque ustedes a sus clientes pues van a venir y les van a decir, muy bien, yo le construyo su edificio, eso incluye cimentación, obviamente. Y les sale, no sé, bien. No, bien, está barato. Independientes. Ustedes se van a proyectos grandes. No, está bien. Imagínense que solo de cimentación, a lo mejor en 10 millones era, no sé, 2 millones de cimentación. Y aumentarle casi ni más a eso. Entonces, idealmente que no pase, siempre pues tener los perdón, imprevistos. Eso es de ley en cualquier proyecto, pero no se trata de, ok, como tengo un 5% de imprevisto, eso lo absorbe todo, ¿no? O sea, de la obra van a estar elevando este 5%, obvio, es lo que dije. ¿Verdad? Muy bien. Creo que si habíamos llegado a este punto. Ok. Pero, ¿no? No. Bien. Dos grandes grupos de cimentación. Cimentación directa y cimentación indirecta. La directa, cualquier tipo de cimentación que transmita directamente las cargas al estrato donde esté. Sí. Al estrato del desplante, ahí. Si transmite sus cargas, eso es una cimentación directa. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cuáles pueden no ser directas? Las indirectas. Así de sencillo, ¿verdad? Sí, tan fácil que es la ingeniería. Por ejemplo, los pilotes o incluso cimentaciones más profundas. Bueno, y en directas entonces podríamos tener zapatas aisladas, zapatas combinadas, cimientos corridos, ¿sí? Losas de cimentación. Porque a nivel de desplante, ahí empieza a transmitir su carga. En cambio, sistemas como pilotes pueden también ser cimentación directa, ¿sí? Dependiendo de qué estrato sea el que esté cargando. Por ejemplo, hay dos formas de diseñar pilotes. Uno se le llama, no se los coloqué aquí porque lo vamos a ver después, pero una forma puede ser por punta y otra por fricción. Si es la primera, es una simulación directa. Lo que va a hacer es que lo dice que a lo mejor estos estados humanos, pero sí, digamos que a lo mejor del 1 a 4, el más, el mejor valor soporte tenía el 3, y también llegaba muy sobre el lado. Eso no está mal. Y en cambio, aquí a partir del 4 encontramos un más soporte. Esto eleva el valor soporte a 50 unidades. El problema es que ustedes decían, bueno, decían que se va a hacer 4 estratos, hablamos de que es una comunidad de 7 metros. En el 7 metros, es carísimo. Entonces, para que se hagan esto es más de curso de construcción. Sí, yo creo que sí, vamos a verlo así. Una de las como los casos. Pueden excavar ustedes a 90 grados. Está dispuesto. ¿Cómo? Sí, está dispuesto. Todo es posible. Exacto. Exacto. Eso a veces lo pregunto a ustedes. No, igual ya no, pues, pero por si alguien se lo pregunta. Sí, se puede hacer, pero no con terreno natural. A menos de que la cohesión esté de verdad de verdad hasta el cierre. ¿No? Pero eso es bien complicado, porque hay un suelo ya tan consolidado
Para empezar sería súper complicada la excavación, pero si en algún caso no, esto de 90 grados es bien complicado, a menos de que ustedes coloquen puntales, ¿sí? Y de alguna manera coloquen alguna especie de contención provisional, tablones, formaleta, incluso. Lo importante es que de alguna manera no se va por el tema del ángulo de reposo en el que hablábamos la primera de la clase. No es complicado hacerlo de forma natural sin tener que recurrir a los que hay en pues son menos. Bien ingeniosas. No me entiendes, era acá una técnica que viene en excavación, pero dependiendo del tipo de suelo, la mayoría sigue un orden aproximado de 1 o 2 a 3 cuartos. ¿Sí? Más o menos de 1 a 3, de 1 a 4, o de 2 a 3, o de 2 a 4. Depende mucho del número de cosas más grandes que se han puesto. Entonces, si ustedes, imagínense que tuvieran 45 grados en un pozo de 7 metros, ¿a qué profundidad yo? A 7 metros. ¿Y cuánto tiene de apertura? Es una zapata de 2 metros. Y yo voy a desarrollar acá un ángulo de 45 grados. ¿Cuánto mediría mi pozo final? Perdón. En el final mediría 2 metros, perdón. Y aquí, donde va a iniciar la excavación, yo tengo 7 metros de profundidad. ¿Cuatro más? ¿Alguien dijo 4 más? ¿No? ¿No? ¿Y una más? ¿Y una menos? Yo tengo que encontrar la distancia horizontal que me proyecta a estos 45 grados en una profundidad de 7 metros. Y mi zapata, por lo menos en el fondo, debe de medir 2 metros. ¿Cuánto es? Obviamente aquí va a ser 2, perdonen mis caras ustedes. ¿7? 7, 7. 7, 7. 14 más 2. Excavar un pozo que arranca en 16 metros. Por 16 metros para llegar a 2 metros. Es un volumen de suelo bastante grande. Pero es porque yo tengo mucha profundidad. ¿Qué puedo hacer si hasta los 7 metros yo encontré un estrato que me da 50 toneladas de metro cuadrado, que es lo que quiero? Entonces, ahí es donde recurrimos a la cimentación directa. Pero es mejor no meter a nadie que excave esto, porque si lo quieren hacer manual, bueno, este fue un caso muy exagerado. Algún suelo que esté bien consolidado, o algunas veces, y bueno, aquí vienen las mañas, por si las quieren apuntar, esas no vienen en el examen, pero sí en la vida. A veces lo que se puede hacer es compactar y luego excavar. Habiendo compactado, mejoran este ángulo a unos 70, 80 grados, dependiendo del tipo de suelo. Si es consolidable o es cohesivo, compactan primero y casi se puede ir a 90 grados de excavación, ahorran en excavación. Y los pozos que hacen artesanalmente, esos parecieran estar a 90 grados. Pero porque son circulares. Ah, Y normalmente no exceden ciertas dimensiones. Pero póngale que después de 5 o 6 metros, yo, en lo personal, prefiero no profundizar mucho porque la gente se desmaya. Ya no llega el oxígeno. Ahí se usa una pilotea, correcto. Entonces, sí, buena pregunta. Bueno, en estos casos, lo que se hace es de que, imagínense un barreno, ¿sí? Una broca de 7 metros, solo que a escala menor. Entonces vienen en medidas desde los 30 centímetros hasta los 2 metros, más o menos. Entonces ustedes pueden utilizar una perforadora, que es como una gran broca, ¿sí? Y viene la máquina especial, y como, literal, como que si fuera un barreno, solo que a escala mayor. Como dicen por ahí, uno siempre tiene juguetes, solo cambia.
Y sí, se puede perforar sin problema. Yo lo que más he trabajado así han sido 16 metros perforados. Perdón. Pero sí, hay gente que, o sea, yo en Guate he llegado más, a como a 24 por ahí. De lo contrario, hay que o se mezclen. Tal vez ese no es mucho el alcance del curso, pero bueno, así como comentario general ya para cerrar. Algunas veces, si ustedes tienen, por ejemplo, una perforadora o una pilotera de profundidad limitada, nuevamente ahí vienen los trucos, ¿verdad? Los tips para ahorrar un poco. Lo que pueden hacer es meter la perforadora, van excavando, digamos que esta llega a 10 metros, pero mi estrato bueno estaba a 14. Lo que pueden hacer es perforar, luego empezar a colocar el pilote, y cuando llegue a caer sobre hasta donde llegó la broca, digamos, empezar a funcionar como que si fuera un clavo. ¿Sí? Es mezclar los dos sistemas si se puede, hay que tener mucho cuidado y pensar que también el pilote se va a quebrar. Yo en lo personal les mandé algún video donde estamos colocando pilotes de metal, ¿no? No. Ok, miren, pues se los voy a mandar ahorita al grupo, un segundito. Bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Que los pilotes de acero, bueno, la persona yo los prefiero por muchas razones, ¿verdad? Aquí viene la pregunta del mío.